Estadistas porque no tienen la fuerza humana que nosotros tenemos. Pues en buena hora que no nos crean estadistas, porque nosotros queremos ser cerebros, sí, pero cerebros iluminados, ardidos por el fuego de nuestro corazón. Se equivocan si creen que a esta raza colombiana la puedan barrer. Que nos hablen de estos los candidatos de la oligarquía. A los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto el nacionalismo no sea agresivo, no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga presente. El día 9 de abril de 1948 transcurría con relativa calma, a pesar de la difícil situación de orden público en el país rural. Gaitán se encontraba en su oficina de la carrera séptima con calle 14, edificio Agustín Nieto, de partida con sus amigos allegados. En especial se comentaba del resonante triunfo jurídico obtenido en la madrugada de los estrados judiciales, en defensa del teniente del ejército Jesús Cortés, quien en Manizales habría asesinado al periodista Eudoro Galarza Osa. Gaitán pidió su absolución, argumentando que el oficial obró en legítima defensa del honor militar. Cortés fue absuelto, de acuerdo a las tesis expuestas por Gaitán. El jurado, en audiencia presidida por el juez Pedro Pérez Sotomayor, dijo respecto al del teniente Cortés que éste había actuado en legítima defensa del honor militar. La defensa fue proporcional a la agresión. La absolución fue íntegra, por justificación del hecho. Los aplausos y vítores en honor a Gaitán no se hicieron esperar. Fue sacado en hombros, al frío penetrante de la noche. Del Palacio de Justicia se fueron a celebrar al Grill Morocco en la 23, en donde Gaitán apenas permaneció algún rato, sin que nadie se imaginase lo que sucedería tan solo unas pocas horas después. Exactamente a la 1 de la tarde ocurrió un hecho que marcaría un antes y un después en la historia de Colombia. Este suceso, denominado el Bogotazo, dio como resultado 3 días de protesta, a su vez manifestantes que destruyeron el centro de Bogotá, donde murieron entre 500 y 2.500 personas. En 1949, el presidente Ospina Pérez clausuró el Congreso y un año después, Laureano Gómez gana la presidencia. Se inicia la época de la violencia, desde 1946 hasta 1958, dejando entre 200 y 300.000 muertos y el desplazamiento forzado de cerca de 2 millones de personas. A causa de esto, los conservadores y liberales crean el Frente Nacional de 1958 a 1974. Pero ahora, ¿quién fue el autor y responsable de desatar toda esta catástrofe en esta época del país? Días antes de este fatídico 9 de abril, un joven le habría pedido trabajo a Gaitán, quien posteriormente le habría dado una respuesta negativa. La petición del trabajo se vuelve dudosa, teniendo en cuenta que el máximo mandatario de ese entonces era el conservador Mariano Ospina Pérez, por lo que a Gaitán, al ser liberal, ningún funcionario del gobierno estaría dispuesto a otorgarle un cargo. Este joven era Juan Roa Sierra. Juan era el menor de 6 hermanos. Su familia, sumida en la pobreza extrema, vivía en el barrio Ricaurte de Bogotá. Carente de estudios por la situación económica familiar, Juan fue empleado por un tiempo en la embajada alemana, inicialmente como portero, luego como muchacho de oficina, hasta que llegó el día en el que el establecimiento diplomático tuvo que cerrar y salir del país a causa de la guerra y violencia que se presentaba en esa época. Luego consiguió trabajo reencauchando neumáticos en una vulcanizadora de la que era propietario junto con su hermano Luis, aunque tiempo después tuvo que ser cerrada a causa de la falta de dinero.
Su estado civil no era precisamente casado, pero sí había sostenido una relación durante 3 años con una mujer separada desde octubre de 1944, María de Jesús Forero, con quien tuvo una hija. No fue sino hasta junio de 1947 que tomaron la decisión de separarse, principalmente por la situación económica de Juan y porque María no quería tener más hijos, por lo que Juan se fue a vivir con su madre. Sus familiares y amigos lo describían como una persona pasiva, no muy deseoso de trabajar, puesto que no duraba mucho tiempo en los trabajos, pero a pesar de esto, Juan logró enviarle al presidente Ospina una carta solicitándole un trabajo como alguna vez se lo sugirió el mismo Jorge Eliezer Gaitán en una de las entrevistas personales que le pudo conceder. Constantemente frecuentaba la oficina de Gaitán con la intención de poder conseguir un trabajo. Juan Roa, por medio de un estudio, se presentaría como un hombre lleno de delirios de grandeza, ensimismado y algo distraído. Inclusive, se dice que esta condición pudo empeorar desde que empezó a visitar, 18 meses antes del asesinato del caudillo, a un hombre alemán de nombre Johann Umland Gerd, quien leía la suerte y quien fue el que vinculó a Juan en el rosacrucismo. El rosacrucismo es un sistema de filosofía mística cuyo fin es el de guiar al desarrollo de la conciencia interna. Gerd ya tenía 12 años en Colombia, casado con una mujer colombiana, y en 1939 habría empezado a enseñar quiromancia. Para quien no sepa qué es quiromancia, la quiromancia consiste en la práctica de la evaluación del carácter o del futuro de una persona por medio de la lectura de la palma de la mano. Según el testimonio del quiromántico, él fue quien lo inició en el rosacrucismo, cerca de un año antes. Juan se habría afiliado en la Sociedad Amorc, con sede en San José de California, con el número de Juan Roa 81816S. Gerd ejercía bastante influencia sobre Juan. La madre de Juan lo notó inmediatamente y después de la primera visita al quiromántico se empezó a preocupar, puesto a que Juan empezó a descuidar su trabajo. Y no solo eso, empezó a imaginarse que era Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá. Inclusive sentía que era una persona muy importante para tener un trabajo cualquiera, por lo que quería ir a un cargo más alto. Por esto solicitó a Gaitán un puesto en el Consejo de Bogotá, según palabras de Luis Enrique Rincón, quien posteriormente le habría ayudado a conseguir el arma a Juan. En algunas ocasiones llegó a creerse Francisco de Paula Santander. 2 días antes del asesinato del caudillo, el 7 de abril, el germano atestiguó que Juan le habría comentado que había tenido un sueño sobre unos tesoros o huacas en unas tumbas indígenas en unos pueblos no muy lejanos, Facatativá y Albán, y que quizá el destino le tenía algo importante. Se creía llamado a un destino prominencial, por lo que el quiromántico solo pudo sugerirle que no fuera solo. Aquel día se compró el revólver y el día siguiente se compraron las municiones con las que presuntamente se le dio fin a la vida del hombre que iba a cambiar la historia de este país. Se dice que sus creencias rosacrucistas supersticiosas y su ingenuidad fueron manipuladas por terceros, quienes incentivaron a Juan a realizar el crimen, a cambio de un bien ya sea tanto económico como espiritual. Unos días antes del asesinato, Juan le había comentado a María de Jesús que en poco tiempo habría de tener de sobra para poder mantener toda la crianza de su hija, lo que indica que esperaba una gran recompensa económica por el crimen que iba a realizar. Por otro lado, una vez cometido el crimen, cuando Juan Roa fue llevado por los agentes de policía a la droguería Granada para resguardarlo de la multitud, el dueño de la botica le preguntó por qué habría matado a Gaitán, a lo que él respondió: «Ay, señor, cosas poderosas que no puedo decir. Ay, Virgen del Carmen, sálvame». El dueño del local insistió en preguntarle: «Dígame quién lo mandó a matar, porque usted en estos momentos va a ser linchado por el pueblo». Y él contestó: «No puedo».
Posteriormente, Juan fue linchado, arrastrado muerto y llevado frente a la casa de Nariño como trofeo y advertencia de todo el caos que estaba a punto de desatarse en el país. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal y apoya con una manito arriba. Nos vemos en el siguiente. Adiós.